Perfecto, ok. Estoy grabando ahí la clase. Bueno, en esta primera clase vamos a ver sobre normas alimentarias. Eh, Aquí vamos a ver la norma ISO 22000 con la modificación del 2018. Las normas son un lenguaje universal para el comercio. Eh, Quiero que se imaginen que estas normas no son como una carga de papeles, sino como un pasaporte que le va a ayudar a que los productos que nosotros hagamos a poderlos a exportar y llevar a otros lados. Bueno, la versión anterior a esta norma era la 2005, pero en esta última versión del 2018 hubo un cambio, lo que se le llama una estructura de alto nivel. Esto quiere decir que ahora esta norma tiene el mismo esqueleto que la norma 9001 de calidad o la norma 14001, y esto va a facilitar la vida a las empresas porque ya no tienen sistemas separados, sino que tienen un sistema integrado. Además, esta versión va a introducir el pensamiento basado en riesgos. Entonces, esto quiere decir que no solo se enfocan a nivel operativo en planta, sino también a nivel de negocio, que es más estratégico. Entonces, vamos a ver estos puntos de la aplicación de la norma. En la aplicación de la norma ISO 22000, busca establecer, documentar, implementar y mantener un sistema eficaz de gestión de la inocuidad de los alimentos. Busca actualizarlo de acuerdo con los requisitos de la norma internacional. Va a definir el alcance del sistema especificado. Se detallan los productos, los procesos y los lugares de producción. Bueno, aquí es clave entender esta parte que dice establecer, documentar, implementar y mantener. Porque muchos a veces dicen que son buenos estableciendo, haciendo el manual en la computadora, pero se falla en la parte de implementación, que ya es cuando pasa realmente en la planta. Y en la parte de mantener, que siga ocurriendo siempre, ¿verdad? No solamente cuando está la auditoría. El alcance es hasta dónde llega la responsabilidad. Si la empresa produce jugos y galletas, pero la certificación solo cubre la línea de jugos, bueno, el alcance dice eso, lo tiene específico, solamente la línea de jugos. No se puede certificar una empresa a media sin declararlo. El alcance define dónde empieza y dónde termina su compromiso con la inocuidad, desde que entra la materia prima hasta que el producto sale de andén. Por ejemplo, podemos tener una planta que produzca leche y también produce helados. Y si el alcance de la aplicación de la norma es solamente la producción de leche fluida, entonces el sistema de gestión no garantiza la inocuidad de los helados, solamente se enfoca en lo que es la línea de la leche fluida. Por eso no se certifica a una empresa a todo lo que hace, sino se certifican por procesos. Cada proceso es diferente. Vamos a tener documentación. El sistema de gestión de inocuidad de los alimentos es importante que incluya una declaración de una política de inocuidad, declaración de objetivos relacionados, procedimientos documentados y documentos que aseguren la eficacia del sistema de gestión de inocuidad. Bueno, ya estas cosas las hemos visto, ¿verdad? Puntualmente sobre la política de inocuidad, los objetivos. Vemos muchas veces estas cosas que piden la norma como mucho papel, pero eso es muy importante porque lo que no está escrito no existe. La documentación es evidencia legal y técnica. La política es como la intención, el de qué queremos ser, mientras que los procedimientos son más las instrucciones, el cómo lo vamos a hacer. Es un error llenar en la planta documentos que nadie lee. Un sistema eficaz no es el que tiene más papeles, sino el que tiene la documentación más justa y más necesaria para que cualquier operario sepa hacer las cosas sin tener que improvisar. Vamos a tener un control de los documentos que busca asegurar que los cambios se revisen antes de su implementación y se determina sus efectos sobre la inocuidad e impacto sobre el sistema de gestión. Bueno, el control de documentos es muy importante. ¿Por qué es tan peligroso no controlar los documentos? Bueno,
Si el departamento de calidad cambia la formulación de una salsa, porque ahora va a eliminar un alérgeno que antes tenía soya y ahora eh, esta nueva formulación no lo va a tener. Entonces se lo actualizan en la computadora, pero no retiraron la hoja física, que es la que el operario utiliza como receta para la producción. Entonces el operario va a seguir usando la receta antigua porque es la receta que está ahí pegada en la pared. ¿Y qué pasó de ahí? Se tiene un producto contaminado con un alérgeno no declarado y que va a tener que darse un retiro en el mercado. Entonces, controlar documentos no es solamente ponerle las fechas, es asegurarse de que la versión vigente esté disponible en el lugar de uso y de que las viejas versiones desaparezcan o se identifiquen como obsoletas. Bueno, esto es una práctica, ¿verdad? Cuando hacemos un cambio en los documentos, eh, que si yo modifico una hoja de toma de temperaturas, que la frecuencia cambia, que yo antes las medía cada 5 horas y ahora yo voy a hacer que la mido cada hora. Entonces, si yo hago ese cambio en un documento, yo tengo que poner una fecha a partir de cuándo se va a implementar este documento. Normalmente se hace una semana después de que se comunica, pero eso puede decidirlo la empresa. Entonces, se comunica el cambio y se modifica directamente en el espacio físico donde se tenía ese documento. Esa parte es fundamental. Vamos a tener un control de registros, ayudan a delimitar el cumplimiento, determinar el cumplimiento de requisitos y la eficacia del sistema de gestión de inocuidad. Deben permanecer legibles y necesitan un procedimiento documentado. Bueno, en la parte anterior eran como los documentos, como las reglas, y en cambio los registros es como la evidencia de que se hizo el trabajo, de que se hizo las cosas. Los documentos son como más las instrucciones y el control de registros es donde se apuntan las cosas. Es muy importante que cuando hacemos un control de registros, ¿verdad? Cuando apuntamos sean los registros legibles. Imaginen que pasa algún problema y no podemos identificar cuál fue el operario que lo firmó, o qué temperatura está ahí, si eso es un 9, eso es un 4. Eso es muy importante que lo tengamos claro. Además de que en los registros nunca se utiliza corrector, ni tampoco se utiliza lápiz. Y si cometemos un error, nada más le ponemos una línea sobre la palabra, el dato que escribimos mal, y le ponemos la firma y la fecha. Vamos a tener la política de inocuidad, que es la alta dirección, debe comprometerse con una política de inocuidad de los alimentos. Además tiene que definirla, documentarla y comunicarla. La norma pone la carga sobre la alta dirección. Antes la calidad era problema del área de calidad nada más. Hoy si hay un problema de inocuidad, bueno, involucra también el gerente general, es la responsabilidad final ante la norma y también ante la ley. Es muy importante la parte de comunicarlo. Eso no es nada más imprimir la política de inocuidad y pegarla ahí en la pura entrada, ¿verdad? Sino todas las personas, los operarios, las personas de limpieza, los de mantenimiento, tienen que entender la política de inocuidad. Yo puedo parar a cualquier persona que esté trabajando en la planta y le digo, bueno, cómo su trabajo nos va a afectar a la política de inocuidad. Bueno, y eso va a depender del puesto de trabajo. Si es alguien de limpieza, bueno, puede decir que ayuda a limpiar las superficies para que todo se mantenga limpio, ¿verdad? Para que no hayan contaminantes, o si es un operario, lo podrá responder desde el puesto que esté ejerciendo. Eso es comunicar la política de inocuidad. La política de inocuidad tiene que ser apropiada para la función que va a cumplir, debe ser conforme a los requisitos legales, se va a comunicar con todos los niveles de la organización, se revisa su continua adecuación y esté respaldada por objetivos medibles. Bueno, apropiada para la función es que tiene que ser hecha específicamente para la empresa que estamos, ¿verdad? No, una política de inocuidad no la podemos agarrar y copiar y pegar, porque es muy diferente lo que va a hacer Coca-Cola que lo que puede hacer una panadería, ¿verdad? Tiene que estar respaldada por objetivos medibles, que eso quiere decir que lo que esté ahí lo podamos traducir
a cosas como reducir las quejas de los clientes a un 5% este año o mantener cero desviaciones en puntos críticos de control. Entonces, que se pueda traducir a objetivos. Un ejemplo es Dulces Golosos, empresa productora de golosinas. Tiene compromiso de elaborar productos inocuos que satisfagan las necesidades de nuestros clientes en conformidad con los requisitos legales y de la empresa, mediante el mejoramiento continuo de nuestros procesos, asegurando su seguimiento y el suministro de los recursos necesarios. Para ello contamos con el recurso humano involucrado, comprometido y motivado, mediante la comunicación y la capacitación continua. Bueno, este es un ejemplo de una buena política de calidad. ¿Por qué? Porque menciona elaborar productos inocuos, entonces cumple el propósito. Menciona de conformidad, que sea de conformidad con los requisitos legales, habla de la mejora continua y menciona la parte de comunicación. Si nosotros tuviéramos que redactar una, tiene que tener esos puntos, ¿verdad? Que diga todos, que contenga todos esos puntos. Las características del sistema de gestión de inocuidad. Bueno, el sistema de gestión de inocuidad de los alimentos tiene dos características esenciales. Busca la planificación y la responsabilidad de autoridad. Bueno, la planificación es que no llegamos a improvisar, ¿verdad? No llegamos el lunes a ver qué sale. Todo desde la compra de los productos hasta la temperatura de los hornos o de los camiones de reparto, todo tiene que estar planeado. Todo lo tenemos que tener claro. Y tienen que haber responsables. Es muy importante que se responsabilice a las personas, cuál es el operario, cuál es la persona que va a tomar esta temperatura, cuál es el que se va a encargar del sellado de una máquina, quién va a revisar que se llene un registro. Eso es muy importante. Ok, vamos a ver cada una de estas. Planificación es que ayuda a cumplir los requisitos y los objetivos que apoyan la inocuidad de los alimentos. Se lleva a cabo la planificación del sistema de gestión de inocuidad y se mantiene la integridad del sistema de gestión de inocuidad a través de los cambios. Bueno, esto es que todo en papel, ¿verdad? Si decimos que tenemos este equipo, que si esto va a funcionar de X manera, todo de forma regular, ¿verdad? Lo tenemos así, ya que va a funcionar así. Pero ¿qué pasa si se rompió una empacadora, si no tenemos un empaque que nos da un proveedor y necesitamos cambiar otro empaque? Bueno, para ese tipo de situaciones nosotros necesitamos planificar los cambios, las posibles cosas que podrían pasar. Si, por ejemplo, se amplía la bodega y vamos a tener gente que está entrando y saliendo de la planta, podemos planificar que ahí va a haber una construcción, entonces se puede hacer, poner barreras físicas y se ponen protocolos de limpieza para esas personas que van a estar entrando y saliendo. Entonces, para cada situación nueva que se vaya presentando, el sistema de gestión de inocuidad tiene que ir respondiendo. Vamos a tener la responsabilidad de la autoridad que permite asegurar una operación y un mantenimiento eficaz del sistema de gestión de inocuidad de los alimentos, que estén definidos y que sean comunicados. Las personas tienen que saber cuál es su responsabilidad y qué autoridad tienen. El encargado de calidad tiene que saber que si ve alguna cosa que ponga en peligro la inocuidad de los alimentos, él tiene que poder parar la producción si es necesario y poner este, un lote en cuarentena, por ejemplo. Tiene que tener la autoridad y tiene que saber que tiene la responsabilidad para hacerlo. Se tienen que informar sobre los problemas con el sistema de gestión de inocuidad y que existe responsabilidad y autoridad definida. La ISO 22000 nos pide empoderar a las personas en la responsabilidad de autoridad. Por ejemplo, si un operario comete algún error o si ve que alguna cosa extraña o ajena al proceso sucede, tiene que tener la confianza y la capacidad de poder levantar la mano y decir, mira, yo vi esta situación,
Si mira, yo vi que se cayó una tuerca ahí a esta tolva o que un producto está saliendo mal, es muy importante que las personas sepan que pueden comunicar este tipo de situaciones. Vamos a tener un líder, que el líder del equipo es de inocuidad de los alimentos debe tener independencia, responsabilidad y autoridad para dirigir y organizar el trabajo en equipo, asegurar la formación de los miembros, procurar por el sistema de gestión de inocuidad e informar a la alta dirección sobre la inocuidad. La norma pide un rol muy específico, el líder del equipo de inocuidad. Este normalmente es el jefe de calidad o inocuidad. Y es muy importante la independencia. ¿Por qué? Porque este líder de inocuidad a veces tiene que ser el malo de la película, tiene que tener la autoridad para decirle al gerente de producción, no, ese lote no va a salir porque los análisis de laboratorio no nos dieron positivos. Si el líder de inocuidad está subordinado a la producción, bueno, puede tener miedo a parar la línea porque no es independiente. El líder tiene la responsabilidad del equipo, puede incluir relaciones con las partes externas sobre los asuntos referentes al sistema de gestión de inocuidad de los alimentos. El trabajo del líder no solamente es puertas adentro, sino que es también con las partes externas. Bueno, ¿quiénes pueden ser esas partes externas? Pueden ser auditores de certificación, el líder es quien, quien define el sistema en la auditoría, quien lo va a defender. También ante las autoridades sanitarias, si llega algún representante del Ministerio de Salud, bueno, el líder de inocuidad es el que lo va a atender. O con clientes, vamos a tener la comunicación externa, que es vital para comunicar la información relevante a otras organizaciones de la cadena alimentaria, relacionadas con proveedores, con clientes, consumidores, con autoridades legales u otras organizaciones. En una ISO, como la ISO 22000, la norma no es solamente de una parte, sino que es en cadena. Nadie está solito en esto. Viene desde nuestros proveedores. No es solamente pedirles el precio, es comunicarle a nuestros requisitos de inocuidad. Necesito que X ingrediente tenga este certificado, que tener una harina con X propiedades. Nosotros tenemos que tener claro y los clientes tienen que tener claro ese tipo de situaciones y nuestros requisitos. Bueno, y también hacia adelante la comunicación, que en la etiqueta, por ejemplo, hacia nuestros clientes y hacia nuestros consumidores, que lo que esté en la etiqueta sea correcto. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? Todo claro. Ok, perfecto. Tenemos la comunicación interna, que se debe informar a los miembros del equipo sobre los cambios en los productos, en las materias primas, en los sistemas, sobre los limpiezas, sobre desinfección, sobre requisitos de algún proceso, sobre requisitos de los clientes, sobre las quejas recibidas. Si algo cambia, bueno, el equipo de inocuidad tiene que ser el primero en saberlo. Si el departamento de compras decide cambiar un proveedor porque tenemos una sal más barata y no le avisa calidad, bueno, resulta que esa sal nueva puede tener impurezas o ser más húmeda y eso puede arruinar la producción de nuestro producto. Entonces tiene que haber comunicación. Se debe realizar una preparación y respuesta entre emergencias. Y emergencia no se refiere necesariamente a terremotos o incendios, eso es más relacionado a seguridad ocupacional, sino aquí emergencias de inocuidad. Por ejemplo, ¿qué pasa si se va la luz por 4 horas? ¿Qué procedimiento tenemos en las cámaras de refrigeración?
Tenemos una planta eléctrica, si no hay planta, cuánto tiempo dura la carne que tenemos ahí congelada sin echarse a perder, quién es la persona que decide en una situación así. Entonces un plan de emergencia e inocuidad define qué hacemos con el producto durante y después del desastre y no solamente cómo salvamos a las personas. Tiene que haber una revisión por la dirección. La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de inocuidad de los alimentos en pro de su conveniencia, adecuación y eficacia. Se van a tener las generalidades y la información para revisar con los resultados de la revisión. Esta revisión por la dirección no es una charla motivacional, sino es una reunión formal y obligatoria donde el líder de inocuidad le presenta a la gerencia cómo está la situación en la empresa. Se revisan los resultados, cuántas quejas hubo, si se pasaron las auditorías, si se cumplieron los objetivos y lo más importante es que se deben obtener los recursos para que el sistema de gestión funcione adecuadamente. Vamos a tener también el recurso humano, los recursos para establecer, implementar, mantener y actualizar el sistema de gestión de inocuidad deben ser proporcionados por la organización, debe ser competente y con educación, formación y habilidades y experiencia apropiados, deben definir la responsabilidad y la autoridad que le compete a cada experto que colabore. Bueno, la competencia es que no es lo mismo estar capacitado que ser competente. La educación es el título que se contiene, la formación es algún curso que hayamos llevado. Las habilidades es que si se pueden realizar el trabajo en la práctica. La experiencia es haberlo hecho antes. Podemos dar una capacitación sobre 2 horas, sobre el lavado de manos, por ejemplo, pero si al día siguiente eh, voy a la empresa y no me lavo bien las manos, bueno, no soy competente porque no estoy haciendo las cosas como deben ser. La empresa debe asegurarse que la gente no solamente sepa las cosas, sino que realmente las haga. Tenemos la gestión de recursos. La gestión de recursos no está únicamente relacionada con el recurso humano y la formación. También debe encargarse de otras áreas como infraestructura y el ambiente de trabajo. La parte de infraestructura, ¿verdad? Es muy importante. Esto es que si las paredes son lavables, que si el piso eh, tiene curva sanitaria, que si hay partes de acumulación de suciedad, que si hay suficiente iluminación. La infraestructura es proporcionar los recursos para establecer y mantener la infraestructura necesaria. Cuando la norma habla de infraestructura, no solo se refiere a tener un techo y 4 paredes, se refiere al diseño sanitario, de qué material están hechas las tuberías, si son de PVC o si son de acero inoxidable, que si los pisos tienen inclinación adecuada para que el agua corra al desagüe, o si se hacen charcos, si hay acumulación. Todo eso es parte de la infraestructura. La infraestructura debe facilitar la limpieza, no complicarla. Y es importante darle mantenimiento a la infraestructura, que si por ejemplo se cae un azulejo, que se reponga y se repare, no que esa parte que se cayó, que esté así nada más. En la parte de ambiente de trabajo, no es ambiente de trabajo como se refieren a recursos humanos, sino es ambiente de trabajo como iluminación para poder ver adecuadamente las cosas, que si hay adecuada ventilación, las facilidades para el personal, es proporcionar los recursos para establecer, gestionar y mantener el ambiente de trabajo necesario para implementar los requisitos de esta norma. Que si la gente tiene jabón para lavarse las manos, todo ese tipo de cosas van en el ambiente de trabajo. Vamos a tener el programa de prerequisitos, que es el PPR. Los programas de prerequisitos deben cumplir ciertas funciones y deberes. Vamos a ver con detalle las funciones. Deben ayudarnos a controlar la probabilidad
de introducir peligros para la inocuidad de los alimentos a través del ambiente de trabajo, la contaminación biológica, química y física de los productos. Debe ayudar a controlar los niveles de peligro relacionados con la inocuidad de los alimentos en el producto. La función principal de los prerequisitos es bajar la carga de problemas, nos ayudan a controlar la probabilidad de que la contaminación general pase, ayuda a evitar la contaminación cruzada. También nos dan deberes de ser apropiados a las necesidades de la organización, de ser apropiados al tamaño y el tipo de operación y a la naturaleza de los productos que se elaboren. Debe implementarse a través del sistema de producción en su totalidad como programas de aplicación general. Deben ser aprobados por el equipo de inocuidad de los alimentos. Bueno, deben ser apropiados a las necesidades de la organización. Esto es lo que les mencionaba antes, ¿verdad? No debe ser un copy-paste. Debe ser hecho a la medida para la empresa en la que se están trabajando. Un programa de prerequisitos de limpieza para una planta de lácteos no va a servir para una panadería porque las situaciones son diferentes. Una planta de lácteos va a haber, por ejemplo, mucha humedad y mucha espuma, y en cambio en una panadería más bien eh, vamos a evitar la humedad porque ahí se limpia en seco más bien. Vamos a tener los pasos preliminares para el análisis de peligros. El primer paso es establecer un equipo de inocuidad de los alimentos. Debe combinar conocimientos y varias disciplinas, tener experiencia en el desarrollo y la implementación de sistemas de inocuidad, y va a incluir a los productos, a los procesos, a los equipos y a los peligros relacionados. Este equipo debe ser multidisciplinario. Necesitamos gente de mantenimiento que conozca las máquinas, gente de producción que conoce el proceso, a gente de compras, por ejemplo, que conoce a los proveedores, a gente de limpieza. Si se hace un análisis de peligro solamente con la gente de la oficina, bueno, el plan va a fallar porque todas esas personas van a tener una sola perspectiva. Necesitamos diferentes perspectivas. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Todo claro? Ok. El paso número 2 de los pasos preliminares para análisis de peligros es las características del producto. Son las materias primas, los ingredientes, los aditivos, los materiales que tienen en contacto con el producto. Es identificar los requisitos legales de la inocuidad de los alimentos. Es describirse en los documentos para llevar a cabo el análisis de peligro. No basta decir con que yo voy a utilizar harina. Yo tengo que decir, bueno, harina con 5% de humedad, sin aditivos, etcétera. Esta parte también incluye los materiales que tienen contacto con el producto, como por ejemplo el empaque. Entonces, el empaque, se tiene la ficha técnica del empaque, si utilizan una bolsa plástica reciclada, que no es de grado alimenticio, que los químicos del plástico pueden migrar al producto, todo eso hay que tenerlo en cuenta en las fichas técnicas de los productos que tienen en contacto con nuestro alimento. El paso número 3 en los preliminares para el análisis de peligros es el uso previsto. ¿Qué es el uso previsto? Bueno, es definir para quién es este producto, que si es para un grupo vulnerable. No es lo mismo hacer leche en polvo para adultos que fórmula infantil. Si es para bebés, enfermos o ancianos, bueno, el margen de error es mucho menor.
Las bacterias que a una persona adulta le podrían dar apenas un dolor de estómago, bueno, a un bebé lo podrían matar. Y también se define la manipulación apropiada. Esto es que la norma dice que debemos pensar mal si vendemos masa para galletas crudas y ponemos en la etiqueta cocinar antes de comer. Sabemos que mucha gente se la come cruda de todos modos, entonces debemos considerar este mal uso como un riesgo real y tratar de proteger al consumidor aunque no siga las instrucciones. Entonces el uso previsto, vamos a documentar el uso previsto, la manipulación esperada del producto final, la manipulación inapropiada, la no intencionada del producto final, como lo mencionaba esto de la masa de galletas. Hay que identificar los usuarios para cada producto y grupo de consumidores y los grupos de consumidores vulnerables a peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos y actualizar las descripciones de los documentos si pasa algún cambio. En el paso número 4 de los pasos preliminares para el análisis de peligros es el diagrama de flujo. Esto es preparar los diagramas de flujo para los productos abarcados por el sistema de gestión de inocuidad, proporcionar la base para evacuar la posible presencia, incremento o introducción de peligros, y estos deben ser claros, precisos y detallados. Cuando se hace el diagrama, debe irse a revisar en sitio, tiene que irse a validar de que efectivamente todos los pasos que están ahí en papel se dan de esa forma en la planta. Entonces, esto es una parte que debemos verificar una vez que se realiza el diagrama de flujo. Paso número 5 en los pasos preliminares para el análisis de peligros, es en las etapas de procesos y medidas de control. Bueno, ¿cuáles son las medidas de control existentes? ¿Cuáles son los parámetros de los procesos y la rigurosidad de su aplicación? ¿Cuáles son los procedimientos que pueden influir en el cuidado de los alimentos? ¿Cuáles son los requisitos externos que pueden afectar la elección? Por ejemplo, en un horneado, si ya tenemos un termómetro calibrado, ¿cuál es el parámetro del proceso? Entonces puede ser de 180 por 20 minutos. Entonces, pero en la etapa de tamizado es que si ya existe una malla para atrapar los metales, eso son cosas que podemos evaluar. Vamos a determinar los niveles aceptables para cada peligro identificado. Se deben determinar el nivel aceptable para la inocuidad del producto final, los requisitos legales, los requisitos del cliente y el uso previsto. Esto quiere decir, ¿verdad?, que las cosas tienen que estar cuantificadas. No es como que yo diga si está bien cocinado o no, que si está limpio o no. Eso es muy subjetivo, se necesitan números. Entonces, ¿cuál puede ser el nivel aceptable? Bueno, ¿cuántas bacterias o cuánto producto químico, cuántos pedazos de vidrio estamos dispuestos a tolerar al final? Bueno, la respuesta ideal debería ser cero, pero no siempre se puede que todo sea cero, sino los niveles mínimos aceptables. Es lo que nos vamos a definir. Si, por ejemplo, el reglamento dice que nuestro producto debe tener como máximo 10 unidades formadoras de colonias de E. coli, bueno, ese es mi límite legal. Pero, por ejemplo, el cliente me puede pedir 5 unidades formadoras de colonias. Entonces, 5 va a ser el nivel del cliente. Pero yo internamente puedo decir que quiero hacer el producto con 3. Y eso va a depender del uso previsto, ¿verdad? También de lo que vimos anteriormente, porque no es lo mismo hacer comida para bebés, una fórmula para bebés, que un chocolate para adolescentes, por ejemplo. Vamos a tener la evaluación de peligros. Esta se realiza para determinar si la eliminación o reducción de cada peligro o niveles aceptables es esencial para la producción de un alimento inocuo. Cada peligro debe evaluarse de acuerdo con la posible severidad de los efectos adversos para la salud.
Y al finalizar la evaluación, se debe describir la metodología utilizada y registrar los resultados obtenidos. Bueno, no todos los peligros son iguales. No es lo mismo encontrar un pelo en la sopa que un pedazo de vidrio. Entonces aquí se utiliza una lógica de que el riesgo es igual a la severidad por la probabilidad. La severidad es de qué tan grave es el daño que puede pasarle este peligro. Bueno, si pasara este peligro, el daño puede ser leve, puede ser grave o puede ser mortal completamente. Y la probabilidad es qué tan frecuente puede ocurrir este peligro. Este peligro es nunca ha pasado, sería rarísimo que pase. Entonces es un, es un peligro muy raro, casi nunca pasa. O es un peligro frecuente o es un peligro que pasa todos los días, diario. Y aquí se hace una multiplicación, se multiplica la severidad por la probabilidad y eso nos da el riesgo. No podemos controlar todo con la misma intensidad. Si un peligro tiene alta severidad y alta probabilidad, bueno, entonces es un peligro significativo que debe ser controlado obligatoriamente. Pero en cambio, si es de baja severidad y baja probabilidad, bueno, tal vez podamos controlarlo con un prerequisito más básico. Viene la selección y la evaluación de las medidas de control. Es la selección y la clasificación que debe utilizar un enfoque lógico que evalúe el efecto sobre los peligros relacionados, la viabilidad para el seguimiento, el lugar dentro del sistema de gestión de inocuidad de los alimentos, la probabilidad de que fallen estas medidas de control, la gravedad de las consecuencias y el establecimiento y la aplicación de la medida de control para eliminar el nivel de peligro. Bueno, una vez que identificamos cuáles son los peligros, tenemos que elegir qué medidas de control podemos realizar. Aquí tenemos que ser realistas. Tenemos que evaluar la viabilidad. Es, ¿puedo monitorear esto en tiempo real o puedo monitorearlo cada hora o monitorearlo una vez al día es suficiente? Hay que ver qué está dentro de las posibilidades y qué es lo necesario. Si por ejemplo yo digo es que mi medida de control es que el, el supervisor de calidad tiene que revisar manualmente 10.000 botellas por hora. Bueno, eso no es viable, ¿verdad? No se puede. Entonces aquí lo que se puede hacer es implementar, por ejemplo, un sensor automático que revise esas botellas. Tienen que ser cosas que sean realizables, no pueden ser cosas, ¿verdad? Imposibles, porque se van a quedar solamente en el papel. Bueno, ahora venimos a la parte de evaluación de peligros. Esta nos va a permitir determinar las medidas de control que van a buscar prevenir los peligros, eliminar los peligros o reducir los peligros. Y estas medidas de control van a servir para seleccionar por medio de la evaluación de la eficacia si esto va para se puede solucionar con un programa de requisitos operativos o si va para el plan HACCP. Entonces, aquí se va a diferenciar entre un prerequisito operativo y un punto crítico de control. Eso es lo que va a determinar la evaluación de los peligros. Y finalmente tenemos el programa de prerequisitos operativos, qué son los peligros de inocuidad a controlar, cuáles son las medidas de control, qué procedimientos de seguimiento se tienen, qué correcciones y acciones correctivas se pueden tomar, cuáles son las responsabilidades y las autoridades y los registros de seguimiento. Bueno, en la ISO 22000 un prerequisito operativo se gestiona casi con la misma rigurosidad que un punto crítico de control. Vean todo lo que tiene. Medidas de control, monitoreo de seguimiento, correcciones inmediatas si falla, tiene registros, pero hay una diferencia. Un punto crítico de control tiene un límite crítico matemático estricto, que por ejemplo en la posteriorización, el límite crítico de control es que
tiene que alcanzar a la temperatura de 72 grados Celsius por 30 segundos, pero un requisito operativo suele tener un criterio de acción, más bien. Entonces es que si la puerta de la cámara debe estar cerrada y si se abre por más de 10 minutos, actuar. La ISO 22000 nos viene a ayudar con una estructura para planificar, analizar los peligros, clasificar si son puntos críticos de control o son peligros que se pueden solucionar con requisitos operativos y verificarlos. Si entendemos toda esta lógica, bueno, podemos trabajar en cualquier planta de alimentos del mundo. Y hasta aquí llegaríamos con la clase del día de hoy. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Profe, yo sí tengo una consulta. ¿Cómo está? Primero que todo. Pura Y vida, Cristian. qué bueno, profe. Pero es más como tipo administrativa. Y tal vez ahorita después de que cerremos la clase me da un minuto para hacer la consulta, profe. Ok, está bien. Gracias. Buenas noches, gracias. Listo, si quiere voy a dejar de grabar la clase